Hola, bienvenido al canal. Vamos a trabajar el tema del HMI para el movimiento de objetos. Entonces, ahora vamos a trabajar con la versión actual, que es el Kinko de Tools para la serie Green Series. Ok, aquí hay un componente, se llama Moving Component. Vamos a ocupar este. Vamos a mover, digamos, un objeto. Puede ser en el eje X, puede ser en el eje Y o un movimiento combinado. Este elemento te va a servir a hacer ello, te permite hacer ello. ¿Ok? Vamos a trabajar con el elemento Moving Component. Vamos a colocar el elemento Moving Component. Para trabajar con el componente Moving Component, nosotros necesitamos activar una dirección, ¿sí? O darle una dirección de trabajo, ¿sí? Por defecto, este componente va a ocupar tres direcciones, ¿ok? Va a ocupar tres direcciones. Entonces, si yo le seteo o le pongo la dirección LW0, significa que este componente va a trabajar con la LW0, la LW1 y la LW2. Hay que tener en cuenta ello. La primera dirección, la LW0, va a ser el estado, la LW1 va a ser el movimiento en X y la LW2 va a ser el movimiento en Y. Eso hay que tener presente. Okay. Vamos a seleccionar el tipo de movimiento. Vamos a habilitarle que sea movimiento X y Y. Ya. Vamos a activarle ahí. ¿Sí? Podemos buscar el gráfico que queramos, o sea, el gráfico que quieras dar animación. Puedes importar tu mismo gráfico o de la librería que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos gráficos para que los puedas usar. Okay, aquí hay unos carritos, vamos a ocuparlos de acá, ¿vale? Vamos con la máquina de misterio. Okay, listo. Selecciono, coloco mi proyecto. Ok, listo. Ahora, recuerda que nosotros trabajamos en píxeles, ¿sí? De aquí a acá hay una cierta cantidad de movimiento de píxeles, ¿sí? Entonces, no te vamos a dar un incremento de píxeles, sea en el eje X o sea en el eje Y. Vamos a ponerle unas etiquetas para no confundirnos. Habíamos dicho que el estado iba a ser la LW0, el movimiento en X va a ser la LW1 y el movimiento en Y para este caso va a ser la LW2. Eso va en función de cómo nosotros ubicamos las variables, ¿sí? Yo puse la LW0 y como ocupa tres direcciones, pues tengo que tener presente. Vamos a activar con un bit switch para que haga el movimiento. Vamos a poner un interruptor. Este interruptor va a permitir que haga movimientos, o sea, que inicie la animación. Entonces vamos a trabajar con la LV0, un tipo switch de tipo toggle, buscamos un switch, listo. Entonces con este switch vamos a dar arranque a la animación, la LV0. Esa es la dirección que le estoy ocupando. Entonces es un switch, ok, listo. Entonces la idea es que yo activo este switch y esto debe empezar a mover. ¿Cuántos píxeles? Tú tienes que ver cuántos píxeles vas a mover. Digamos que voy a mover en el eje X. Aquí actualmente la posición en el eje X en display estamos en 159 píxeles. Si quisiera más o menos acá, la posición ahora es 555. ¿Sí? Estamos hablando de unos 400 píxeles de movimiento de aquí a acá. Entonces voy a hacer una pequeña macro que ejecute un número hasta el 400 para ver que mueva hasta acá. Ok, listo, vamos a hacer la macro. Aquí añado la macro, ¿sí? Pongo ok, creo mi macro. Estos son unos comentarios. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a declarar las variables. Necesito las variables. Vamos a hacer el switch. Ya. Llamémosle inicio. Era la LV0 de tipo bit porque es digital. Vamos a hacer el movimiento en X. Eso ya no es digital, sino es números. Ahora, si yo voy a mover de izquierda a derecha, son números positivos, basta poner un sign. Pero si yo quiero mover hacia la izquierda, eso tengo que generar números negativos. Entonces puedes escoger, si vas a trabajar a la izquierda, tendrás que coger con signos. Si vas a la derecha, sin signo. Y vamos a cogerle con signo. Ahí vamos a ver si hacemos a la derecha o a la izquierda. ¿Okay? Movimiento en X, LW1. Movimiento en Y, LW2. Igualmente le dejo con signo en caso quiera mover
en otro sentido. Ahora, en el eje Y, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Ok, vamos a hacer la macro. Vamos a preguntar. Vamos a decir, si es que el switch, o sea, si yo activo el switch, ese es inicio. Vamos a poner en inglés mi teclado. Se activa, le hago una condición, le pregunto si el switch está en 1, obviamente inicia el movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Vamos a mover en X. Mover en X. ¿Cuánto va a mover en X? No le voy a poner de 1 en 1 porque recuerden que son píxeles, va a ser muy despacio. De 5 en 5. Caso contrario, pues vamos a decirle que la pieza regresa al inicio, si es que desactivo el switch. Entonces eso sería en 0. Es decir, que regresa al inicio, o sea, es decir, a 0, donde la coloco. ¿Ok? Ahora, si yo no le condiciono el límite, eso va a generar un número de manera infinita. Entonces vamos a condicionarle. Vamos a decirle que yo quiero mover, qué sé yo, unos 400 píxeles. Entonces le condiciono. Y hasta que el movimiento en X sea menor, le voy a decir a 400. ¿Ok? Como estamos en incrementos de 5 en 5, va a llegar a un punto que esto sea 355 y se pregunte, 355 es menor que 400, claro, se ejecuta el código. La siguiente vez ya no es 355, es 400. Se pregunta, 400 es menor que 400, no. Y la pieza va a regresar a 0, es decir, va a mover hasta el final y se va a poner otra vez en el principio. Sí. Ok, bueno, es lo que yo voy a hacer ahorita. Depende de cómo quieras dar tu animación. Ok, si no quieres que regrese al inicio, pues entonces no le pones 0. Ok, vamos a compilar esto de acá. Vamos primero a ejecutar la macro. Me regreso al frame. Para que ejecute la macro tengo que poner un timer, recuerden. Pues aquí tengo el timer. Añado un timer al proyecto, a la ventana. Este timer tengo que configurarlo, es como un reloj, ¿sí? Para que ejecute cíclicamente la macro. El tiempo, mucho cuidado acá, si le dejo en 30 por defecto, me está diciendo 30 por 100 milisegundos. Estamos diciendo que va a ser un incremento de 5 cada 3 segundos, demasiado lento. Lo voy a poner 1. Timer, ejecuto la función, qué macro quiero y le pongo OK. Listo. Vamos a simular esto, vamos a compilar. Vamos a simular, vamos a hacer fuera de línea. Listo, entonces empieza el movimiento. Recuerden que yo le puse que llega a 400, llega a 400 y se pone en 0, entonces va a dar la imagen que regrese. Sí, ese fue el ejemplo que hice yo. Listo. Entonces vamos a hacer el código para que ahora haga una trayectoria diferente. La trayectoria que yo quiero que haga ahorita es esta. Quiero que avance hasta acá y de ahí llegue hasta acá. Y cuando llegue ahí, regresa acá. Ok, vamos a hacer el código. Partimos de este código que ya teníamos. ¿Sí? Entonces con esto muevo en X. Entonces voy a desplazar un poquito esto abajo. Esto de momento lo voy a poner como comentario. Con esto muevo en X. Vamos a hacer el movimiento en Y. Entonces le digo, ¿cuándo empieza el movimiento Y? Obviamente cuando ya haya llegado a 400. Y ahí empezamos el movimiento en Y. Movimiento en Y. Vamos a hacer de 5 en 5. Y vamos a decirle que solo 200 píxeles baja. Entonces movimiento en Y como límite 200 píxeles. ¿Ok? Y vamos a ejecutar el código así. Vamos a compilar. Vamos a simular fuera de línea. Vamos ahí. Entonces ahí tenemos nuestro carrito. Va a avanzar y debería, cuando llegue al final, empezar hacia abajo en eje Y. Ok, necesito que cuando llegue acá regrese a la posición. Entonces me hace falta hacer esa condición. Ok, listo. Entonces esa condición va a ser la siguiente. Obviamente, si ya llegué a 400 y ya llegué a 200, vamos a decirle que tanto movimiento en X como movimiento en Y se encelen. Recuerda que si ya tengo dos líneas acá me va a tocar abrir corchetes, si no me va a dar un error. Vamos a compilar.
a simular. Ok, entonces ahí está avanzando hacia la derecha nuestra vagoneta. Está descendiendo en eje Y y debería regresar a la posición inicial. Ok, y va de largo porque continúa la macro. Okay, mientras esto esté apagado. Ahora, cuando apago el switch, ejemplo, yo quiero que regrese al inicio, entonces necesito hacer esa línea de código. Digamos que si el switch estuviera apagado, entonces simplemente vamos a decirle que vamos a decirle que regrese al inicio. Ok, vamos a decir si el switch está en 0, vamos a compilar. Ok, vamos a simular. Entonces, vamos a aprenderle, si yo lo apago, se regresa. ¿Sí? Le quiero programar esa parte. Listo. Componente Moving Component. Hay otro componente que es muy similar, veámoslo rápidamente, que es el de animación. Está junto al Moving Component. Es este de acá, animación. ¿Qué hace esta animación? En cambio vamos a dibujar una trayectoria nosotros. Entonces vamos a poner la animación. Digamos, yo quiero que el objeto, vamos a hacerlo acá, esté aquí, de ahí venga acá, de ahí venga acá, por acá, y cierro con clic derecho. He creado una trayectoria. Vamos a ponerle una dirección, digámosle la LW3. Ok, ocupa dos direcciones, LW3 y LW4. LW3 va a ser el estado y LW4 va a ser la posición. Ok, vamos a ponerle un objeto. Yo puedo ponerle un objeto. Esta es la trayectoria que dibujé. Ok, esta es la trayectoria que yo dibujé. Vamos a ponerle un gráfico. Vamos a ese foquito. Y listo. Entonces ahí está la trayectoria. Vamos a mover este switch un ratito de acá. No se estorbe por acá. Listo. Entonces, este objeto va a seguir esta trayectoria. ¿Sí? Ahora, para que siga esta trayectoria tengo que generar un número de 0 a 5. ¿Sí? Para que siga esa trayectoria. La dirección que ocupé fue la dirección LW3. ¿Sí? Ese es el componente animación. Entonces la dirección que ocupé fue la LW3. Okay, para no perdernos. Okay, hagamos la macro. En la misma macro. Trabajemos en la misma macro. Okay, listo. Declaro la variable. Llamémosle animación. ¿Qué dirección era? LW3 es el estado, sería LW4, recuerden. ¿Sí? Recuerden que si yo al componente le puse la 3, esa va a ser para el estado. Para en sí generar la trayectoria va a ser la siguiente. Como ocupa dos direcciones, la LW4. Ok. Listo, vamos a hacer por aquí, pongámosle más abajito, hagámosle por aquí la trayectoria. Listo. Pregunta, si el switch está en 1, ok, vamos a borrar esto. Si el switch está en 1, vamos a hacer que la animación incremente de 1 en 1. ¿Cómo hago eso? Más, ¿sí? Animación más. Caso contrario, animación, vamos a ponerle en 0. Ahora, un límite, si no le dejo ahí, se va de largo. Vamos a condicionarle y animación sea menor que 4, que 5, que es 4. Vamos a compilar eso. Tal vez nos vaya a salir muy rápido, porque el timer que yo tengo lo tengo cada 10 milisegundos, entonces nos va a salir muy rápido. Tendría que variar la velocidad del timer. De preferencia hacerlo en otra macro. Vamos a activar. Listo. Está siguiendo la trayectoria, ¿sí? Y se está encerrando. Esa es la condición que yo hice. ¿Ok? Espero le haya servido este video para revisar lo que es el Moving Component y las animaciones. ¿Ok? Nos vemos en otro video. Gracias.